Gracias por pasar por aquí. Espero que esta historia te acompañe un rato. Disfrútala. A esta hora, cuando casi todos duermen, hay historias que no buscan ser contadas, pero insisten en volver. Eso que estás a punto de escuchar no ocurrió a mediodía, ni a plena luz. Fue uno de esos ecos de medianoche que solo se escuchan cuando todo está en silencio. El bosque no empieza donde terminan las casas. Eso es lo primero que nadie te dice. Empieza cuando el aire cambia de peso. Cuando respiras y sientes que algo te observa desde dentro del pecho. La casa de Caperucita estaba en el límite exacto, ni dentro ni fuera. Una de esas casas que parecen haber sido construidas con la esperanza de que el bosque no avance, aunque todos sepan que el bosque siempre avanza. La mañana era gris, no nublada, gris, como si el cielo hubiera decidido no tomar partido. Su madre estaba sentada frente a la mesa, cosiendo. La aguja entraba y salía de la tela roja con un ritmo irregular. No era prisa, era nervio. Caperucita observó la capa, roja, demasiado roja para un bosque donde todo lo vivo intenta confundirse. «No te detengas», dijo su madre sin levantar la vista. «No hables con nadie. Y si escuchas algo, sigue caminando». La niña asintió. No preguntó por qué. Había aprendido con los años que algunas respuestas te quitan la infancia antes de tiempo. La cesta estaba lista: pan, fruta, algo de carne seca y un olor extraño, metálico, casi imperceptible. Cuando cruzó el umbral, el bosque la recibió sin ceremonia. No hubo viento, no hubo pájaros, solo el sonido de sus pasos hundiéndose levemente en la tierra blanda. El sendero era estrecho, demasiado usado, como si muchas personas hubieran caminado por ahí, siempre sin volver. Caperucita comenzó a contar pasos. 1, 2, 3. El silencio era tan profundo que cada número parecía dejar una marca invisible en el aire. «No cuentas mal». La voz no sonó detrás, no sonó delante, sonó al lado. Caperucita se detuvo. El lobo caminaba junto a ella con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. No tenía el aspecto salvaje que las historias prometen. Su pelaje estaba limpio, sus movimientos eran tranquilos, sus ojos atentos, pero no hambrientos. «El bosque escucha cuando cuentas», continuó, «y aprende». Caperucita no respondió. El lobo sonrió, apenas. «Eso está bien», dijo. «El miedo hace ruido. Tú no». Siguieron caminando juntos. El sendero parecía más largo ahora, o quizá ella caminaba más lento. El lobo hablaba de cosas pequeñas, del clima, de árboles enfermos, de animales que se esconden incluso cuando no hay peligro. «¿Sabes por qué todos te advierten de mí?», preguntó de pronto. «Porque creen que soy el principio». Se inclinó un poco hacia ella. «Pero yo solo soy el final». El sendero se bifurcó. Uno corto, directo, otro largo, serpenteante. «Por aquí llegarás rápido», dijo señalando el corto. «Por aquí tendrás tiempo de pensar». Caperucita dudó. «Pensar es peligroso»,
añadió el lobo con suavidad. Ella eligió correr. No escuchó pasos detrás. Eso fue lo peor. El bosque no estaba en silencio. Estaba escuchando. Cada paso de la niña se hundía un poco más en la tierra blanda, como si el camino la reconociera. Corre, Dijo el lobo, su voz flotando entre los árboles. me gusta cuando creen que pueden ganarme. Caperucita no miró atrás, pero el bosque sí, y sonrió. El aire se volvió más frío conforme avanzaba. Los árboles parecían cerrarse lentamente, como si el sendero se estuviera arrepintiendo de existir. El silencio ya no era vacío, era expectativa. Caperucita comenzó a sentirlo, una presión en el pecho, una sensación de estar llegando a un lugar que ya la conocía. La casa de la abuela apareció entre los árboles sin transición. No hubo claridad previa, simplemente estaba ahí. Demasiado quieta. Las ventanas cerradas, la puerta entreabierta y el bosque detrás de ella, respirando con paciencia. La casa de la abuela no debería haber estado tan quieta. No era una quietud tranquila, de esas que acompañan a la vejez. Era una quietud contenida, como si algo dentro estuviera aguantando la respiración desde hacía demasiado tiempo. Caperucita se detuvo a unos pasos de la puerta. El bosque, detrás de ella, no hizo intento alguno de seguirla. Eso le inquietó más que cualquier ruido. La puerta estaba entreabierta, no forzada, no rota, simplemente abierta, como si alguien hubiera entrado con cuidado, o como si nunca se hubiera cerrado del todo. El interior olía distinto, no a polvo, no a abandono, olía a presencia. ¿Abuela?, dijo, y su voz sonó extraña, como si la casa no estuviera acostumbrada a escucharla. Hubo un silencio breve, medido, ensayado. «Estoy aquí, hija», respondió finalmente una voz desde el interior. «Pasa, no te quedes en la puerta». Caperucita cruzó el umbral. La temperatura bajó apenas, lo suficiente para notarlo en la piel. El suelo de madera crujió bajo su peso, pero no de la forma habitual. Cada crujido parecía llegar con retraso, como si la casa necesitara pensar antes de reaccionar. La mesa seguía en su lugar. Las sillas también. Nada estaba fuera de sitio. Eso era lo peor. «Traje pan», dijo Caperucita, más para convencerse a sí misma de que todo era normal que por otra cosa. «Déjalo ahí», respondió la voz. «Acércate». La habitación de la abuela estaba al fondo. Las cortinas estaban cerradas, dejando pasar apenas una luz apagada, enferma. La cama ocupaba el centro, demasiado grande para el espacio. O quizás siempre lo había sido y Caperucita nunca lo había notado. La figura bajo las mantas no se movía. «Abuela», dijo de nuevo, «¿te sientes mal?» «Un poco cansada», respondió la voz. «El tiempo pesa más cuando una está sola». Caperucita dio un paso, luego otro. Cada paso parecía alargar la distancia, como si la habitación se estirara imperceptiblemente. «Abuela», dijo con cuidado, «¿qué ojos tan grandes tienes?» La figura bajo las mantas se movió apenas. «Para no perderte de vista», respondió.
La voz era correcta, las palabras eran las correctas, pero había algo en el ritmo, algo aprendido. ¿Y qué orejas tan grandes?, continuó Caperucita, sintiendo un nudo en el estómago. Para escucharte mejor, dijo la voz, aunque no siempre digas lo que piensas. La manta se tensó, como si algo debajo se acomodara. ¡Qué manos tan largas! Para sujetar lo que intenta escapar. La respuesta llegó demasiado rápido. Caperucita retrocedió un paso. «¡Abuela!», susurró. «¡Qué dientes tan!». La figura se incorporó lentamente. La cama crujió bajo un peso que no pertenecía a ningún anciano. Siempre preguntan por los dientes, dijo la voz, ya sin esfuerzo. nunca por el silencio. El lobo quedó al descubierto. No saltó, no rugió. Simplemente estaba ahí, ocupando el lugar que había estado esperando. Tu abuela gritó una vez, dijo el lobo con calma. solo una. Se levantó despacio, como si cada movimiento estuviera calculado para no asustarla demasiado. Después entendió que no estaba sola, continuó. Las casas se llenan, incluso cuando nadie vuelve. Caperucita retrocedió. El lobo no avanzó. No forcé la puerta, Añadió con una sonrisa lenta. me invitaron. El silencio cayó pesado, definitivo. El lobo dio un paso hacia la ventana y apartó apenas la cortina. La luz gris entró como algo ajeno, incómodo. ¿Sabes qué es lo primero que aprende alguien cuando se queda aquí? Preguntó. Que gritar no sirve. Caperucita sentía el corazón golpeándole el pecho, pero su cuerpo no respondía, como si el miedo hubiera echado raíces en el suelo. El bosque escucha, Dijo el lobo. pero no ayuda. Ella pensó en correr, pensó en el sendero, pensó en su madre, cosiendo en silencio. Siempre alguien viene, una hija, una nieta, alguien que cree que aún llega a tiempo. El lobo se inclinó hacia ella sin tocarla. Y siempre el bosque aprende un poco más. No hubo persecución, no hubo gritos. Cuando el cazador llegó horas después, porque siempre alguien llega tarde, encontró la casa intacta, la puerta abierta, la mesa limpia, la cama vacía. Sobre una silla, cuidadosamente doblada, estaba la capa roja. El bosque no devolvió respuestas, solo caminos, y uno de ellos seguía abierto. Las historias no mueren, se acomodan. Con los años, el pueblo decidió recordar lo justo, no más, no menos. Recordar demasiado era peligroso. Recordar poco era necesario para seguir viviendo. Dijeron que el lobo había muerto, que el cazador llegó a tiempo, que la niña fue salvada. Nadie explicó por qué el bosque empezó a crecer hacia las casas. Nadie preguntó por qué algunos caminos dejaron de usarse. Nadie quiso hablar de las noches en que se escuchaban pasos donde ya no había senderos. La madre de Caperucita siguió viviendo en la casa del límite. Nunca volvió a coser. La aguja quedó oxidándose sobre la mesa, como si hubiera entendido que ya no hacía falta advertir a nadie. Pasaron los años. El bosque siguió ahí, paciente, hasta que otra capa roja apareció. No era la misma,
El tono era más oscuro, el tejido más grueso. La niña que la llevaba no parecía nerviosa. Caminaba sin contar pasos, sin mirar el suelo, sin acelerar cuando el aire cambiaba de peso. El bosque la reconoció y guardó silencio. No deberías estar aquí. Dijo una voz saliendo de entre los árboles. El lobo era más viejo, no más débil, más atento. La niña se detuvo, no retrocedió. Eso me dijeron, respondió. Aún así, vine. El lobo la rodeó despacio, no como cazador, como alguien que evalúa. ¿Sabes quién soy? Preguntó. Sí. ¿Y no tienes miedo? La niña sonrió apenas. El miedo hace ruido, dijo, y el bosque escucha. El lobo se detuvo. Nunca nadie le había devuelto sus palabras. Caminaron juntos, como antes, como siempre. El sendero volvió a bifurcarse. Por aquí llegarás rápido. Dijo. Por aquí tendrás tiempo de pensar. La niña miró ambos caminos. Ya pensé suficiente, respondió, y eligió el largo. El lobo sintió algo extraño. No hambre, no ira, duda. ¿Quién te enseñó a caminar así? Preguntó. La niña no respondió de inmediato. Dejó que el bosque escuchara primero. Mi abuela, dijo finalmente. El lobo se detuvo. Eso no es posible, susurró. Yo... La niña lo miró por primera vez a los ojos. Las historias no terminan cuando tú decides, dijo. Solo cambian de voz. El bosque contuvo la respiración. La casa apareció al fondo, igual que antes, intacta, esperando. El lobo no avanzó. Aquí no, dijo. Este lugar ya cumplió su función. La niña siguió sola. La puerta estaba entreabierta. Dentro el aire era espeso, familiar. Siempre vuelven, dijo una voz desde la habitación. No era la del lobo. La figura en la cama se incorporó lentamente. No era anciana, no era niña. Era algo que había aprendido a esperar. El bosque enseña bien, continuó la voz, pero no explica el precio. La niña dejó la capa caer al suelo. Ya lo pagué, respondió. El bosque cerró el sendero detrás de ella, para siempre. Desde entonces, hay noches en que se escucha al lobo caminando solo, repitiendo senderos que ya no llevan a ningún lugar. Y hay otras en las que una voz más joven susurra primero. No todas las capas rojas advierten, algunas reclaman. El bosque no olvida, solo espera a que alguien aprenda a hablarle. Algunas historias se cuentan, otras simplemente regresan cuando la noche cae. Si este relato se queda contigo, no es casualidad. Es solo otro eco de medianoche apagándose lentamente. Buenas noches. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te acompañó un momento,
Puedes dejar un like. Ayuda más de lo que imaginas. Deja un comentario con la siguiente historia que te gustaría escuchar. Yo soy el eco de la noche. Y aquí siempre hay un lugar para escuchar en silencio. Descansa. Nos vemos en la próxima historia.